Bendiciones, Shabbat Shalom. Por acá les saluda la maestra Carmen Rincón del Ministerio Crecimiento para Ti, para darle continuidad al estudio integral semanal de la porción que corresponde, que es la parashá número 43, la cual tiene por nombre Masei, que significa jornadas o viajes. Y lo ubicamos en el libro de Números del capítulo 33, del verso 1 al 36, verso 13. Y le damos gracias al Padre Eterno por su presencia, por su amor, por su bondad en nuestras vidas, por su verdad, por la revelación de esta palabra, por la obra del Rúa en nuestros corazones, por ese despertar en cada persona, en cada hombre, en cada mujer, por esta verdad que nos ubica, que nos direcciona. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Muchísimas gracias, Padre amado. Amén y amén. Masei significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica los lugares, todos los lugares donde acamparon los hijos de Israel durante su trayectoria por el desierto y las jornadas que se hicieron entre estos lugares. Esta porción de la Torá detalla el recorrido que tomaron los israelitas desde Egipto hasta la puerta de entrada a Canaán, hasta esa frontera. Hasta todo ese recorrido está registrado en esta porción. Y estamos terminando este libro, el libro de Bemidbar, un libro que se titula En el desierto, donde se registran todos los eventos, todos los desafíos, todas las batallas, todo lo que enfrentaron este pueblo, con su carácter, que enfrentaron con otras naciones en este recorrido y en este caminar, guiados por el Todopoderoso, por el Padre Eterno, para hasta llegar a estas puertas de entrada a la tierra prometida. Y Moisés fue dirigido por el Eterno. Él le ordenó escribir, registrar todas estas jornadas, estas 42 jornadas en total, que este pueblo de Israel recorrió y transitó por el desierto. Y en este caminar, en este proceso que ellos vivieron, un proceso de formación y de madurez para ellos y también para nosotros. En este libro el Señor nos deja varias enseñanzas. En cada porción el Señor nos entrega principios de vida para nosotros, para nuestra formación, para nuestro crecimiento espiritual. Cada campamento en el desierto representaba una oportunidad para aprender y crecer, destacando la importancia de escuchar al Eterno y obedecerle, es decir, confiar en Él. También para concientizar sobre los errores cometidos y la necesidad de mantener la fe emuná, esa fe de accionar conforme a la instrucción del Eterno, esa fe de obedecer cada una de las instrucciones que el Padre Eterno les daba a través de Moisés y cada instrucción que el Padre nos entrega. Las acciones de obediencia a la dirección del Eterno para alcanzar esa tierra bendita, esa tierra heredada, esa promesa dada a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, quienes les dieron a ellos esa herencia. El registro también mostraba que el viaje por el desierto no era solo un vagar perdido, no, ellos siempre estuvieron guiados por el Eterno. En el capítulo de Números, nos ubicamos en el capítulo 33 y vamos a leer el verso 1 y el 2. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a su jornada, por mando de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a su salida. Antes de revisar algunas de sus jornadas, en totalidad son 42, que les invito a revisar, a estudiar, en cada una de ellas, en este resumen que se da en este capítulo, hay principios de enseñanza para nosotros, porque es un espejo en nuestro caminar, nuestro transitar hacia esa tierra
hacia ese reino, ese encuentro con Yeshua. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, les recomiendo leer todo el capítulo, voy a leer algunos versos. Dice, Pablo dijo que todo lo que aconteció con el pueblo de Israel es para enseñarnos. Y en el verso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Acá está refiriendo a ese acontecimiento. Esa nube se posaba sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, para guiar y proteger al pueblo. Y nos dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Él aquí hace un resumen de todo lo que ellos vivieron. Les dice, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en el 6 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ni seáis idólatras, nos dice el 7, como algunos de ellos, según está escrito. Y luego nos continúa diciendo, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí no está hablando cuando el pueblo se unió con estas mujeres moabitas y adoraron a este ídolo, comieron de lo que era ofrecido a este ídolo y cayeron en esta fornicación. Y en el 9 nos dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, amonestarnos, para llamar nuestra atención, para advertirnos, para reprendernos con esto que ellos vivieron y en todo lo que ellos pecaron. Dice, para nosotros, para quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, nosotros. O sea, todo lo que se escribió en este libro de Números, entonces es para nuestra corrección. Y por eso es que es necesario leerlo, estudiarlo, revisar todas estos resúmenes de estas jornadas que ya se han estudiado, que ya se han revisado en cada porción, pero que el Padre aquí nos las está recordando. O sea, la experiencia de los israelitas en el desierto, como se relata en este libro de Números, dice que es nuestro propio viaje en esta vida, a pesar de la presencia y la provisión continua del Eterno. Los israelitas lucharon repetidamente contra la queja, contra la impaciencia, contra la incredulidad, contra la envidia, contra la rebeldía, contra la idolatría. Ellos lucharon porque ellos venían de una condición de esclavitud, venían de una condición de amargura, ya eso lo hemos estudiado, venían con un temor y el temor se refleja en todo esto. No tenían identidad, ellos no habían entendido. Y eso nos habla a nosotros de todos estos pecados que provocó en ellos muchos procesos dolorosos de sufrimiento y mayoría de ellos no entró a esa tierra de herencia, y que provocaron que ellos perdieran esta oportunidad. Entonces, y como nos dice acá en Romanos 15:4, el Señor nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, esto que se escribió antes se refiere aquí a la Torá, a este libro de Números y a todo lo que se registró para nosotros, para que tengamos esperanza, para que haya en nosotros crecimiento, para que seamos consolados, entendiendo que si nos volvemos a Él, que si hacemos ese giro como en U, y hacemos techubá, el Señor nos ayuda.
tenemos un ayudador, tenemos el Rúa en nuestras vidas. El Rúa nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Las lecciones de la Torá, en este caso, en este libro de Números, están allí para nuestra enseñanza. Debemos de aprender de los errores de los israelitas durante este viaje por este desierto, para tener una vida entonces en amor al Eterno y en obediencia y agradable a Él. Es un camino que estamos recorriendo, y en este caminar espiritual con Jesús HaMashiach, que es nuestro guía, hay situaciones en las cuales nos enfrentamos. Hay situaciones diversas, sufrimientos, situaciones personales, situaciones diagnósticos en nuestra salud, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros territorios, en nuestras naciones. Pero el Señor nos dice que Él es nuestro ayudador, que tenemos al Rúa, que nos ayuda, nos da entendimiento, nos da sabiduría de cómo debemos de caminar, qué es lo que tenemos que soltar, que nos hace peso en este caminar. Y nuestro carácter es formado, somos formados para este crecimiento que es necesario para que podamos enfrentar estos últimos tiempos, estos tiempos fuertes y peligrosos, y que haya en nosotros ese vigor, esa fuerza. Es necesario venir a Él, clamar a Él y llenarnos de Él, de la Torá, de los principios que Él nos ha dado de vida para este caminar. Y entender que en esto que ellos vivieron, que este pueblo recorrió en todos estos acontecimientos, hay algo que resalta y que debe ser vital, que lo entendamos, que Él siempre está con nosotros. Son tres aspectos: Él está con nosotros, y que cada etapa tiene su propósito. Aun cuando pasamos por situaciones fuertes, producto de nuestra debilidad de carácter, de estancarnos, de quedarnos en este caminar, de pararnos como ocurrió con este pueblo. Ellos estuvieron años en ciertos sitios, enfrentando situaciones, pero por la dureza de sus corazones, por la rebeldía, por la incredulidad, por esa impaciencia y por esa queja. Y el Señor nos dice que en cada proceso entonces hay un propósito. Siempre hay un propósito para enseñarnos. Esos procesos constructivos que vienen del Eterno. Y Elohim siempre está con nosotros. Nuestro Padre amado siempre está con nosotros para ayudarnos. Él nunca los abandonó. Dice que la nube los guiaba de día, y la columna de fuego de noche. Ellos eran guiados por el Eterno a pesar de toda la queja, de toda la incredulidad, de todo el pecado que ellos manifestaban. En Números 14:14 vamos a recordar lo que el Padre nos dijo allí y que ya se estudió. Y dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna. Es decir, que ellos estaban siempre guiados por el Eterno. Acá el Padre les está instruyendo, les está dando esta palabra, que Él está en medio de este pueblo y Él está en medio nuestro. Su presencia, su rúa está en nuestras vidas para guiarnos, para ayudarnos. Y luego hay otra lección importante, otro principio. Dice que los israelitas seguirían el movimiento de la nube, es decir, en otras palabras, seguirían la presencia. Y acá en Números 9, 17 y 18, también vamos a recordarlo, dice, en el 17, dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo del Mizcán, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
Entonces aquí hay un principio importante para nuestras vidas, que ese cuándo, ese dónde y ese cuándo depende de la voluntad del Eterno. Esas decisiones de movernos, esas decisiones que debemos tomar o que tenemos que tomar, sean siempre dirigidas por la voluntad del Eterno. Que sea Él dirigiendo y poniendo en nuestros corazones su querer como el hacer según su voluntad perfecta. Este pueblo entonces, ellos en cada una de las estaciones, en cada jornada, durante ese trayecto en el desierto, esperaban la voluntad del Eterno para saber cuándo y dónde ponerse o acampar. Cada parada en el viaje de los israelitas tenía un propósito: para alcanzar, para probar su fe, o también para recibir una lección de parte del Eterno. Ellos fueron probados. El Señor probó a estos israelitas, a este pueblo, en cada una de estas jornadas, así como nosotros. Nuestra fe es probada en situaciones cuando tenemos que esperar, cuando viene la impaciencia a esperar lo que necesitamos, lo que esperamos del Eterno, a tener esa convicción que Él no tarda, sino que Él siempre es a tiempo, siempre está a tiempo, a tener esa paciencia y a quitar la queja de nuestra boca, a no abrir nuestros labios para quejarnos, sino a cerrar nuestros labios y esperar en lo que Él nos ha dicho, que eso que Él nos ha dicho tiene cumplimiento, la manifestación de su poder tiene cumplimiento en nuestras vidas. Igual puede ocurrir en nuestras vidas. El Eterno puede usar cada experiencia para tratar con nuestro carácter y ayudarnos a crecer en nuestra obediencia, en nuestra fe, a depender de Él. El trayecto puede ser difícil, pero siempre va a valer la pena. A pesar de todos los desafíos y circunstancias, el Padre nunca nos abandona. Él está con nosotros para ayudarnos, para sostenernos en ese propósito de prepararnos para entrar a su reino a través de Yeshua. Así como ocurrió con este pueblo de Israel. A pesar de las circunstancias, de las rebeliones, todas las dificultades, Él nunca los abandonó y seguía protegiéndolos, guiándoles, porque Él tenía un propósito con ellos, de que ellos pudieran crecer espiritualmente y ser dignos de ingresar a esa tierra bendita, a esa tierra prometida a nuestros padres que hemos heredado. Del verso 3 al verso 5 del capítulo 33, en que estamos, el pueblo salió de la ciudad de Ramasés, el nombre egipcio que es Ramsés, que significa hijo del sol, hasta Sucot o tabernáculo, que representa la cobertura, la presencia del Eterno. En el verso 5 dice así: salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. Entonces, el Ramasés es un símbolo egipcio y este símbolo es de esclavitud y un símbolo de estancamiento para caminar hacia Sucot. Dice que significa tienda enramada y representa la cobertura del Eterno. Entonces, dejar la vida de opresión para venir a su presencia. Esa fue la primera jornada. Ellos salen de la opresión, de la esclavitud, para venir a la presencia del Eterno en esta primera jornada. Y poder habitar bajo su sombra, caminar en sus instrucciones y ser dirigidos por su guianza, bajo la dependencia de Él. Venir a Sucot significa esto. Esta primera jornada nos habla del punto de partida en nuestra vida espiritual. O sea, dejar atrás ese lodo cenagoso, esa esclavitud, ese pecado. Dejarlo atrás para experimentar la redención a través de Yeshua HaMashiach, que nos conduce a la presencia del Eterno, a ser redimidos, a ser perdonados. El Señor nos sacó de esta condición de esclavitud, nos sacó de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. En el verso 8 del capítulo 33, el Señor nos dice, aquí viene la segunda jornada,
Se salieron de Pi Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. En Éxodo nos habla también de esto, pero nos habla del desierto de Ur. Entonces, creemos que la primera parte de este desierto pues es Etán. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí. Entonces ellos vienen de Pi Hairot y pasan por en medio del mar. Es cuando ellos salen y son perseguidos. El Padre, en su poder soberano, este mar le teme, se abre y ellos pueden pasar. Ellos caminaron 3 días por el desierto, por este desierto. Podemos ver que después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo camina 3 días en el desierto, sin encontrar agua. Muchos comentaristas asocian estos 3 días a los 3 días del momento que Jesús es crucificado hasta cuando Él resucita. 3 días donde este pueblo caminó. Dice que no encontraron agua. Finalmente hallan agua en Mara, pero no podían beberla porque era amarga. Creemos que Yeshua en estos 3 días tomó toda la amargura, toda esa agua amarga. Él la bebió por nosotros, para darnos esa agua dulce que representa su presencia y la palabra. Por eso ese lugar fue llamado Mara, que significa amargura. El pueblo murmuró contra Moisés y entonces Dios, el Eterno, les mostró un árbol que al echarlo en las aguas las volvió dulces y bebibles. El Eterno, ellos murmuraron porque ellos caminaron 3 días y tenían muchísimas sed. Imagínense, caminar 3 días, estaban desesperados por tomar agua. Encuentran agua y el agua entonces es amarga. El Eterno permitió esta escasez para probar al pueblo. En Éxodo 15, 22 al 27 nos revela este hecho de este acontecimiento cuando ellos pasan a este sitio y donde encuentran agua amarga. El hecho de que el Eterno le diera la instrucción a Moisés de que tirara este árbol para que ellos pudieran tomar agua. Ya les explico por acá. Dice, en el verso 25 de este Éxodo, el capítulo 15 del libro de Éxodo, dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ellos fueron probados, y fíjense cómo ellos actuaron, ellos murmuraron. Por eso es que no podemos quejarnos, sino esperar. Esperar porque el Eterno no tarda. Y la provisión viene de Él, siempre viene del Eterno en nuestras vidas, porque Él conoce nuestras necesidades y nuestra paciencia pues es probada. En el verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces acá el Padre les da la instrucción, porque les está reprendiendo por lo que ellos habían hecho. Ellos habían murmurado, se desesperaron. Pero el Eterno aquí les endulzó las aguas. Y entendemos que esto es un acto profético, un anuncio profético. Este tronco de este árbol simboliza el madero, la muerte de Yeshua HaMashiach, quien tomó nuestras aguas amargas y endulzó nuestras aguas, endulzó esa fuente, endulzó con esa redención nuestras vidas. Yeshua, un anuncio profético de esta redención a través de su muerte y su resurrección.
Cuando salieron de Egipto y pasan por las aguas amargas, el Eterno ordena que coloquen entonces el tronco. Y las aguas se endulzaron. Ese madero representa la cruz de Yeshua, donde derramó su sangre para cambiar nuestro lamento en gozo. Él nos saca de la esclavitud, nos saca de la muerte a vida, del pecado a vida. Ese madero significa pacto. Yeshua endulzó las aguas amargas para mostrarnos su amor, su misericordia y obediencia según el propósito que el Padre le había encomendado. Si escuchamos el llamado, no nos quedemos en Mara, esas aguas que no calman la sed, sino de ir a la fuente de agua dulce, como nos lo dice en Juan 4:14. Acá está el episodio cuando la mujer samaritana, pero que relaciona porque la fuente de agua que nos da de beber y que nos calma la sed, pues es Yeshua HaMashiach. O sea, Yeshua, la palabra. Yeshua le dice a la mujer, nos dice: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá más sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, esa palabra que Él nos da salte en nuestras vidas, para hablarla, para anunciarla, para proclamarla, para que salte en nosotros, para vida eterna. Si la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed. Seamos como esta mujer, que clamemos al Eterno siempre por esta agua, por el agua, y proclamamos que la humanidad clama al Eterno por esta agua para salir de esta condición de amargura, de esclavitud, y venir a saborear las aguas dulces de la palabra, a saborear de esa fuente que es Yeshua HaMashiach. Ahora acá nos habla, cuando nos dice que pasa entonces de Mara, vamos a volver a revisar, cuando ellos pasan por acá, en el 9, dice en el capítulo 33, salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Imagínense, esto es un oasis en el desierto. El Señor nos lleva a ese oasis. Después que fueron probados, que fueron reprendidos, el Señor les dio la palabra, les dio la instrucción de cómo debían hacer, debían caminar según las instrucciones, según lo que el Padre les estaba mandando a través de Moisés. Entonces el Padre los lleva a este descanso. Y así es el amor del Eterno en nuestras vidas. Pasamos por circunstancias, por situaciones donde clamamos por esa agua, donde necesitamos esa agua, es la palabra, porque es lo que nos puede sacar de la condición en la que podemos estar. Y una vez que estemos en esa condición, producto de queja, producto de impaciencia, producto de desviarnos, de desenfocarnos, el Señor, en su misericordia, en su amor, una vez que clamamos a Él, que pedimos de Él, y hay arrepentimiento en nuestras vidas, hay ese techubá, que nos volvemos a la dirección que nos ha enviado a seguir, entonces el Eterno nos hace descanso. Este descanso que en el desierto, este oasis, sea un lugar de descanso y provisión abundante. Después de la escasez en Mara, el Padre muestra que Él puede dar no solo lo necesario, sino también un lugar de reposo refrescante. ¿Y qué significan estas 12 fuentes de agua, estos 12 pozos de agua? Se representan las 12 tribus. Cada tribu tenía su provisión ya asegurada. De 70 palmeras, y se simboliza, el número 70 simboliza plenitud y totalidad. Representa la protección, la sombra y la vida en medio del desierto y la provisión. Esta palmera, según nos habla la palabra, era dactilera,
dátiles, y ellos ahí van a poder alimentarse, a poder refrescarse con esta provisión. O sea, después de la prueba viene el reposo. En el Padre hay provisión, siempre abundante, cuando somos guiados por Él, cuando nuestro caminar está dirigido por Él, según su voluntad perfecta. Aun cuando pasemos situaciones, el Padre está allí para socorrernos, para suplirnos, para ayudarnos y darnos en abundancia. Después de la travesía por el desierto, estos manantiales representaban una fuente de vida y provisión, un regalo del Eterno para caminar, para calmar la sed del pueblo y darles consuelo por el arduo camino que les esperaba un largo camino. Las palmeras ofrecían sombra y un lugar para descansar en el calor del desierto. Imagínense, cuando estamos caminando, que estamos pasando muchísimo sol y encontramos un árbol, eso es un reposo maravilloso y podemos refrescarnos. Eso pues no los imaginamos por ese desierto, simbolizando un refugio y un lugar de protección de parte del Eterno. Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección. El Padre ha hecho que vengamos a Él todos los que estamos cansados y cargados. ¿Para qué? Para descansar en Él. Entonces podemos acá. Tanto las fuentes como las palmeras manifiestan la bondad y el cuidado del Padre con nosotros, sus hijos. Y nos demuestra que no estamos solos en este caminar, en este desierto, podemos decirlo así, en este caminar, en este proceso, en Él, en este proceso de vida, en este proceso espiritual, en la cual pues cada día caminamos. Luego siguen todas las demás jornadas que están desde el verso 10 al 37, que les invito a revisar, a revisar todas estas jornadas para que puedan tomar estos principios de vida, para que nos forman, que nos establecen, que nos direccionan, que nos dan crecimiento y madurez para estar aptos, para estar equipados para esa entrada a esa tierra de bendición, a ese reino. En Romanos 8:28 el Señor nos dice, y sabemos que a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son conformes a su propósito son llamados. Y aquí nos habla de estos procesos que aun cuando son fuertes, son constructivos para nuestras vidas. Nos dan enseñanza, siempre tienen un propósito establecido para cumplirse, para enseñarnos, para mostrarnos, para traer ese crecimiento y esa madurez. Las 42 etapas del viaje desde Egipto hasta Moab pueden verse como un paralelo al camino que todos transitamos, ya esto lo hemos mencionado. Yeshua es nuestra guía, es nuestro guía, es nuestro redentor en todas las diversas pruebas y desafíos que nosotros enfrentamos. Así como ellos fueron guiados por Moisés, Yeshua nos guía. Él nos guía a toda verdad, Él nos guía hacia ese reino y nos prepara para esa herencia, para nuestra herencia. En Juan 14:6, Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces Él es nuestra guía, Él es quien guía nuestro caminar, Él es quien nos conduce. No nos desenfoquemos de la Torá, no nos desenfoquemos de la verdad, de esa palabra que Él nos ha dado, de esa instrucción, de esos mandamientos, para que podamos llegar más rápido a ese crecimiento, a esa madurez. Hay una demanda de parte del Eterno a nuestras vidas a través de la boca de los ministros, los profetas. El Señor nos está hablando fuerte y nos está llamando a enseriarnos, a madurar, a crecer, a consolidarnos y a establecernos en lo que Él nos ha dicho, en su verdad. Porque estamos preparando ese camino, de ese retorno. Y para hacerlo tenemos que tener ese vigor, esa fortaleza, esa fuerza, ese crecimiento
y superar emocionalmente, que nuestras emociones sean gobernadas por Él, que en nuestras emociones haya crecimiento y haya madurez en nuestras emociones y no nos estanquen, no nos detengan. Con la ayuda de Yeshua nos dirige en este trayecto. Yeshua puede transformar nuestro corazón para tener la capacidad de renunciar a estos comportamientos que son dañinos, estos comportamientos que estuvo este pueblo, esta queja, esta incredulidad, esta impaciencia, esta envidia que mucho pueblo de Dios pues ha caído por ese temor interno a no sentirse capaces de hacer y de tener la capacidad para hacer lo que el Padre ha enviado, ha encomendado, a esta idolatría, a que sea el Eterno el primero en nuestras vidas, a que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amemos al Eterno y que Él sea el primero en nuestros corazones, que le demos a Él el primer lugar y que nos ayude a que nuestras familias entiendan nuestra posición, a que nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos entiendan quién tiene la prioridad en nuestras vidas. Esto no es fácil, pero el Señor nos ayuda. El Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la capacidad para poder renunciar a todas estas condiciones de pecado, a todo aquello que nos daña y caminar en una nueva vida de obediencia y fidelidad. Así como Él es fiel, podamos permanecer fiel y confiar siempre en lo que Él nos ha dicho, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, en esas palabras proféticas que Él nos ha dado, que tienen cumplimiento en nuestras vidas, que se manifiesta el cumplimiento de esta palabra. Este pueblo era guiado y debían mantenerse enfocados, que esa promesa, esa palabra profética de esta tierra para ellos tenía cumplimiento. Pero ellos dudaron, se quejaron, murmuraron y desfallecían. Sin embargo, el Eterno nunca los abandonó y de hecho muchos no pudieron entrar. O sea, hay momentos donde pasamos por circunstancias difíciles en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Acá hice anotaciones, en nuestros territorios, pero allí esperemos, porque nuestro socorro viene de Él. Él es nuestro auxilio. El Eterno es quien nos auxilia. En el Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Proverbio 35 nos habla de que el Eterno protege a los que en Él buscan refugio. Entonces, cuando clamamos a Él y buscamos ese refugio, Él viene a nuestro encuentro y Él nos protege. ¿Qué pide el Eterno? Que le amemos, que le obedezcamos, que le amemos y que haya techubá en nuestras vidas, en nuestros corazones, que haya arrepentimiento para que podamos venir a ese encuentro con Él, bajo esa protección, bajo esa cobertura. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la cobertura. El abrigo de Él es caminar en emuná, caminar en lo que el Padre nos ha dicho, caminar en la Torá, en esas instrucciones, así como les dijo a este pueblo cuando se quejaron, le dio las instrucciones, le dijo que caminaran allí, caminaran esas instrucciones y que no iban a perecer. En el Salmo 121, 1, 2, una palabra poderosa, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces de Él viene nuestro socorro. Yeshua calma siempre toda tempestad en nuestras vidas. Él calma toda tempestad. Y de hecho en Mateo 8, 23 al 27 nos habla. Y es una palabra poderosa porque muchas veces nos sentimos solos. Y muchas veces cuando estamos en situaciones adversas, en estas paradas forzosas, donde como que no podemos seguir, como que
no tenemos el ánimo, como que viene ese desánimo, como que viene aquello que nos quiere estancar, esa tentación, el Señor, y pensamos que no está, pues Él está. Acá vamos a leer para que entendamos. Dice en el verso del verso 23 al 26. Dice, y entrando Yeshua en la barca, sus discípulos le seguían. Entonces, sigamos a Yeshua. Sigamos a Yeshua para que podamos experimentar su poder milagroso en nuestras vidas. Ellos le seguían. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, él estaba y no estaba. Él estaba dormido. Estaba dormido y muchas veces creemos que no está. Pero el Eterno está. Yeshua está. Él está allí para calmar esa tempestad. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Ahí hubo el clamor. Clama a mí y te responderé. Señor, sálvanos. No quedarnos en la condición llorando, deprimidos, en depresión, sino clamar por su ayuda. Clamar por ese socorro. Entonces miraré y buscaré su socorro. Sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él estaba con ellos. Y si Él estaba con ellos, ellos tenían que saber que estaban seguros. Pero hubo el temor. Y muchas veces eso nos ha pasado. El Señor está con nosotros. No puede haber temor. Porque el amor del Eterno quita todo temor en nuestros corazones. Calma el temor, lo quita, lo quebranta. Su amor. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecieron? Ahí Él mostró su poder. Así como el mar obedeció a la voz del Eterno a través de Moisés y temió y se abrió. El poder del Eterno, ese poder milagroso, Él está allí. Jesús está allí para calmar toda tempestad, pero tenemos que venir a Él, abrir nuestra boca y clamar a Él. Cerca de nosotros dice la palabra que está la palabra. Cerca de nuestra boca y de nuestros corazones está la palabra. Entonces tenemos la palabra profética en nuestras bocas. En Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Eterno nos asegura que su presencia y su protección están en medio de todas las dificultades. El Eterno nos asegura con esta palabra, cualquier dificultad. Dice, toda aflicción, toda angustia, la presencia constante del Padre Eterno está para ayudarnos. Él nunca nos abandona. Él no abandonó a este pueblo y Él no nos abandona y nos muestra esto, que Él siempre está. Él camina con nosotros en cada estación, en cada jornada por la que estamos transitando. Dice, los ríos representan obstáculos mayores. Ante todo obstáculo, todo peligro, situación, ese diagnóstico. En esas estaciones donde estamos ahorita, que podemos estar en diversas estaciones, esos obstáculos, grandes, pequeños, ahí está el Señor para salvarnos, para asegurarnos esa protección de Él, esa ayuda, ese socorro que viene de Él, que nos saca de esa condición y trae a nuestras vidas sanidad, provisión, sanidad emocional, sanidad en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestra familia. Él solventa toda situación, todo aquello que se levante en contra nuestra, todo aquello que se quiera levantar en contra de la salud de nuestros matrimonios, en contra del bienestar de nuestra familia, nuestros territorios. Él sale a nuestro encuentro para ayudarnos. El fuego representa tentaciones y
el Eterno nos protege entonces de todo daño, todo aquello que quiera venir a destruirnos. Ninguna alma forjada prospera en contra de nuestras vidas, porque el Eterno tiene cuidado nuestro. Caminamos en Él, nos sumergimos en su palabra, escuchamos su voz para ser guiados por Él, porque nos está llamando a guiarnos, a no estancarnos, a no pararnos, a que ese crecimiento, a que esa madurez se establezca de una vez por todas en nuestras vidas, para no menguar y para no detenernos por tonterías. Porque cuando examinamos situaciones que hemos vivido y que nos han estancado, concluimos que eran tonterías, porque para el Eterno todo es posible y todo está sujeto a su voluntad perfecta. En el versículo 50 de este mismo capítulo, el Señor nos habla y nos da una advertencia, nos advierte. Él le da una advertencia a este pueblo y también a nosotros. Y aquí nos habla de la repartición también de los límites de la tierra de Canaán. Dice en el 50 hasta el 55. Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundiciones, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. O sea, ellos iban a morar en esa tierra y tenían que limpiarla, sacar toda idolatría, destruir todo templo pagano y sacar todo aquello que estuviera fuera de la voluntad del Eterno. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestra familia. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá. Cada uno por las tribus, por vuestros padres heredaréis. Entonces acá también les habla de la distribución de la tierra, que a los muchos le dará mucho y a los pocos le dará menos. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis en ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Había que sacar todo, porque ese veneno quedaba ahí. Podía quedar allí y podía entonces afligirlos y dañarlos. Entonces podemos leer acá las instrucciones para esa conquista de esa tierra, lo que es necesario. Y el Señor nos está hablando a sacar todo eso para esa conquista, para esta preparación en la que estamos teniendo, preparando este camino, ese encuentro con Jesús, ese retorno de Él. El Señor nos está enviando a sacar todo aquello que es para que aún podamos tener, que nos lleva a esa idolatría, que nos lleva al paganismo, que nos lleva a contaminar, a todo pecado que contamina nuestras vidas, que contamina nuestra familia. Todos los pecados contaminan nuestros territorios. Pecados que el Eterno nos está mostrando en este tiempo para que podamos soltar, salir de la condición para entrar en lo que Él nos ha preparado en esa condición de santidad. Él nos dijo, sé santo como yo soy santo. El Padre nos está llamando a la santidad. Acá detalla las diversas instrucciones dadas a los israelitas para la conquista de Canaán. El Eterno manda a expulsar a todos los habitantes de esta tierra de Canaán, destruir sus ídolos y dividir la tierra por sorteo. También se definen las fronteras geográficas de la tierra prometida. O sea, estas directrices no solo preparan a Israel para tomar posesión física del territorio, sino que también establecen un marco para mantener la pureza, evitando la idolatría y asegurando la justicia en la distribución de la tierra. Aseguraba entonces la pureza en esta tierra.
El Padre quiere que aseguremos esa pureza en nuestras vidas, en esta vida espiritual, en nuestra vida, para que se manifieste su poder. Tiene que haber pureza en nuestros corazones y que pueda ser erradicado por su poder soberano, con la ayuda del Rúa, capacitarnos y sacar nuestros corazones todo aquello que pueda detenernos. O sea, todo esto es un llamado a ser santos, a ser apartados, a eliminar toda influencia de estas naciones o de estos pueblos paganos, a eliminar todo tipo de idolatría, esa influencia en la cual ellos cayeron con las mujeres moabitas. Así que después que han cruzado en el desierto, el Eterno entonces les instruye a deshacerse de todos los habitantes de Canaán, a limpiar esa tierra y a destruir todos sus ídolos. El Eterno nos llama a ser santos, como dice en 1 de Pedro 1:16, que ya les mencioné. Ser santos porque yo soy santo. Y caminar en esa santidad, Él nos ayuda. Él nos ayuda a soltar aquello que nos retiene para poder disfrutar, para poder vivir esa vida en abundancia que el Padre nos ha dado, para poder tomar esas aguas dulces, esa palabra, y que esa palabra le damos cumplimiento en nuestras vidas, haya esa revelación y ese crecimiento. El Eterno advierte en Apocalipsis 18:4, nos dice, y eso apunta a este tiempo en el que estamos viviendo. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ser conforme al deseo del corazón del Eterno. Ser conforme al corazón del Eterno. Seamos conforme a su corazón, conforme a lo que el Padre nos ha entregado, conforme a su palabra, conforme a su instrucción. Él es nuestro ayudador. Y así como esta generación pudo pasar, Él nos ayuda cada día. Ahora vamos por el capítulo 34. Nos hemos tardado un poco. Los límites de la tierra prometida. El Eterno le ordena a Moisés, aquí tenemos varios versos, del 1 al 15, voy a leer algunos. El Eterno le ordena a Moisés definir claramente los límites geográficos de la tierra que heredarán las tribus. Promesa que les había hecho el Eterno declara con esto que el dueño es de la tierra. El Señor hizo los cielos y la tierra fue creada por Él. Estableció los cielos y la tierra. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que os repartiré en heredades por sorteo, que mandó Jehová, que diese a las 9 tribus y a la media tribu que quedaba. Y recordamos esto porque en el verso 14 nos dice, porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según la casa de sus padres, y la media tribu de Manasés, ya tomaron su heredad. O sea, ellos le pidieron, eso está en el capítulo 32 de este libro de Números, ellos le pidieron darles la tierra al este del río Jordán, siempre y cuando, y él les dijo que sí, pero siempre y cuando lucharan con las otras tribus hasta que ellos pudieran recibir su heredad, que les ayudara, que no por el hecho de recibir ya su herencia iban a dejarles de ayudar, y ellos se comprometieron en hacerlo, y de hecho lo hicieron. En este capítulo también podemos entender que el Eterno es un Dios de orden, establece fronteras, establece límites y designa responsabilidades, confirmando que su promesa es segura. Se trata de un territorio real, es decir, ellos podían ya tener claramente que esa herencia pues la iban a recibir. Entonces tenemos ese orden, esos límites que el Padre les manda a ellos a tener, y que esos límites tenemos que tenerlos en nuestras vidas, en nuestro caminar, tener esos límites que nos da la instrucción, que nos da sus mandamientos, esos límites que regulan nuestras conductas, ¿no? Para ver esas bendiciones y poder heredar esta tierra, este reino en Yeshua. Estos límites que deben haber en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras sociedades, para caminar ordenadamente.
Y dice en Efesios 2, 8, 9, dice, por gracia hemos sido redimidos y aptos para entrar en el reino. Entonces el Señor determinó esta herencia por gracia, no por conquista ni por victoria, es por gracia, aun cuando podemos estancarnos, aun cuando podemos desfallecer, por gracia. El Padre nos ha redimido y estamos aptos para entrar en el reino. No miremos esas fallas, no nos detengamos, solamente lo miramos a Él, lo perfecto que es Él. Y si Él nos dice que seamos santos como Él, es porque podemos hacerlo. Podemos ir caminando en santidad a medida que nos entregamos a su presencia, nos entregamos a su búsqueda, a meditar en la Torá, a instruirnos con esta verdad, a que seamos transformados por la palabra, que nuestros pensamientos sean transformados y que podamos considerar todos los pensamientos que puedan venir, podamos considerarlo a través de la lupa de la Torá. Es necesario para poder entrar en este reino. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no nos gloriamos por nosotros mismos, sabemos que es Él, que es a través de Él y por Él. Aquí dice que en Ezequiel 47, 13, 23, te lo pueden leer, el Señor les anunció la repartición final de la tierra, cómo se iba a ser repartida. Nos habla de un sorteo. Sorteo era un modo como ellos, guiados por la voluntad del Eterno, ellos repartían las tierras, no es al azar. Ese sorteo no es azar, es por la voluntad del Eterno, es algo aleatorio que ellos usaban para poder tomar esa repartición. Entonces, las razones por las cuales el Eterno manda poner los límites en la tierra prometida. Por acá investigué esto y quiero leerles. Primero definir la herencia y orden. Cada tribu recibiría una parte de la tierra como herencia. Era necesario marcar con claridad para evitar pleitos, confusiones, disputas entre las tribus. Cumplimiento de la promesa, para darle cumplimiento a esa promesa, esa palabra profética que el Eterno pues le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, de esta tierra específica. Y esto lo podemos leer en Génesis 15, del 18 al 21, revisando también esta palabra que el Señor les dio a ellos. Y se cumple esa bendita palabra en este pueblo. Luego la otra razón es santidad y separación. Como ya lo mencionamos, los límites señalaban que esa tierra estaba apartada de las demás naciones, una nación dirigida por las instrucciones del Padre, diferente a los pueblos paganos que los rodeaban. Nosotros como tierra del Eterno, nosotros hemos sido apartados de las demás naciones. Somos su nación Israel. Fuimos injertados en esta nación para caminar apartados de los pueblos paganos, apartados de tradiciones, de costumbres paganas, de aquellas que nos rodean en los sitios donde estamos. Y la otra razón es la protección espiritual y física. Al poner los límites también se protegían al pueblo de mezclarse con culturas idolátricas. Los límites recordaban que Israel debía permanecer fiel, obediente dentro de lo que el Padre le había dado. Entonces estos límites, que es nuestra conducta, como debemos conducirnos, que es a través de la Torá, a través de la palabra, que nos da los límites, nos limita, y gloria al Padre por estos límites, porque podemos caminar seguros. Es para protegernos físicamente, espiritualmente y físicamente, así como el Padre les recalcó a este pueblo cuando se quejaron. Dice que en ellos habría sanidad y que más nunca enviaría nada para destruirlos. Y la otra razón es la responsabilidad del pueblo. O sea, tener límites significaba también tener responsabilidad dentro de esa tierra Israel. Debían obedecer al Eterno, cuidarla, administrarla. Los límites no solo eran geográficos, sino también espirituales. Entonces ellos tenían ese compromiso de mantenerse allí limpios, en santidad, sin dejarse contaminar.
sea, estas tribus ofrecen enviar entonces para ayudar. Vamos a adelantar un poquito, porque ya se ha avanzado el tiempo. Dice en el verso 16 al 29, nos habla de la repartición de la tierra. Y relata aquí que los encargados de repartir la tierra era el sacerdote Eleazar y Josué, y que nombraron a príncipes o a líderes de cada tribu para ayudar en la repartición, asegurando que la repartición era justa y ordenada. Entonces aquí ya comienza la repartición por sorteo. Y nos dice que la Torá nos enseña que nada puede ser al azar, como les mencioné, sino que el Eterno es soberano y dirige todos los eventos. Todos los eventos son dirigidos por Él. El Eterno establece unas ciudades de refugio para evitar que el inocente pudiera morir. Estas ciudades de refugio y los coloca allí, en esas ciudades de refugio. ¿Quiénes son los que iban a entrar en estas ciudades de refugio? Aquellos que habían cometido la muerte de otra persona, homicidio, pero involuntario. No fue ni por odio, ni por acechanza, ni por a propósito, sino que era por accidentalmente, para ser protegido y poder recibir la Torá, tal como ellos lo iban a hacer. El Señor les dice a ellos de que a estos que iban a ser enviados a estos sitios de refugio, a estas ciudades de refugio, les dice que ellos iban a recibir la instrucción de la Torá. De hecho, Él los coloca en las ciudades que iban a ser de los levitas. Dice, la Torá se trae una guía a nuestro camino. Este pueblo caminaba bajo la dirección de Moisés. Entonces, acá nos dice, en el verso 34, nos dice que no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. O sea, que esa tierra no fuera contaminada, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces Él les instruye, les dio la responsabilidad de no contaminar la tierra. Y de hecho, cuando Él establece estas ciudades de refugio en esta tierra, es para proteger a estos inocentes de que su sangre sea derramada por aquellos que buscaban vengarse, esos vengadores. Cuando se cometía este homicidio, el vengador, se levantaba un vengador para pues vengar al fallecido, al muerto. Y el Señor los estaba protegiendo a ellos de que se derramara sangre inocente y la tierra fuera contaminada. Hemos estudiado en este tiempo, a través de los profetas, de los maestros, los pastores, estos pecados que contaminan la tierra. El Señor nos ha mostrado que está el derramamiento de sangre, que está la idolatría, los pecados sexuales, la idolatría y el ocultismo. Y el Señor envió a limpiar la tierra de Canaán de todos estos, de los ídolos, de todas las personas que estaban allí, porque practicaban pecados sexuales y la idolatría y el ocultismo. Entonces, en este verso enfatiza a no contaminar la tierra, que tenemos esa responsabilidad de mantenerla pura a través de la pureza de nuestras acciones y la obediencia a la palabra, a mantener esos límites que Él nos ha trazado a través de la palabra, a esa conducta en la cual tenemos que seguir. En el capítulo 35, el territorio de los levitas. Aquí nos habla y vamos a hablar un poquito más de las ciudades de refugio. Dice, la tierra prometida sería repartida por suerte entre las tribus. Pero recordamos que los levitas tienen un trato especial porque ellos eran los encargados del Mizcán, de todo lo que estaba relacionado con el tabernáculo. Ellos oficiaban allí, ellos impartían la Torá, tenían esa responsabilidad y ese llamado. Estaban llamados a tiempo completo. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y les dijo, manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión, o sea, ellos habían recibido posesión, ya las tierras habían sido limitadas, y
Le había entregado a los que eran muchos más tierra y a los que eran pocos menos tierra. Pero ya todos tenían partes iguales. Dice, manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. También daréis a los levitas ejidos, es decir, pasto para sus animales, de esas ciudades alrededor de ellas. O sea, tanto para ellos habitar como para sus animales, para sus bestias. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Aquí dando las instrucciones que de lo que cada tribu recibió, tenía que entregarle a los levitas unas ciudades, entregarles ciudades para que ellos pudieran habitar. No tierra para cultivar, porque ellos tenían ya un llamado completo al servicio del tabernáculo y de impartir la Torá, de enseñar la Torá, pero sí ciudades para habitar y también para sus animales. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida que se refugie allí pueda refugiarse allí. Y además de estas daréis 42 ciudades. Es decir, en total 48 ciudades tenían que darle ellos a los levitas. Y es tremendo acá, porque como el Señor nos está mostrando de que de las bendiciones que el Padre Eterno nos ofrece y nos da, parte es para estos hombres llamados a tiempo completo. Y entendemos como podemos ver acá los principios financieros del Eterno. O sea, estos diezmos, estas ofrendas, de que lo que recibimos, en función de lo que recibimos, de eso damos. Si recibimos mucho, por supuesto, si yo recibo mucho, mi diezmo y mi ofrenda es mayor a que si yo recibo poco. Pero igual debo cumplir con este mandato del Eterno, asegurarles. Él estaba asegurando a estos levitas las ciudades para habitar y aún a sus animales les estaba dando la provisión. Qué tremendo. Como el Señor está asegurando el bienestar de estos que han llamado a oficiar en el tabernáculo. Y el Señor acá nos está recordando esto, de esta herencia, de estas bendiciones que el Padre nos da, de esta herencia que tenemos en Yeshua, de ser bendecidos, de ser provistos por Él, de ser suplidos por Él en nuestras necesidades, que Él nos va a dar en abundancia, porque Él nos los está diciendo que es en abundancia, así como les dio a este pueblo en este caminar cuando llegaron acá a este oasis en el desierto. Igual, Él nos da a nosotros en abundancia, pero que recordemos que de eso tenemos que darle a los hombres hoy día que representan a esos levitas. Y en cuanto a las ciudades que daré de la heredad de los hijos de Israel, ya lo leí, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. El que tiene mucho, le dará mucho, y el que tiene poco, le dará menos, pues. Y cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la posesión que hereden. Tremendo. El Señor aquí reafirmando eso que siempre nos ha dicho y que está claro en nuestras vidas. En el verso 11 nos dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención para refugiarse del vengador. Y fíjense algo curioso, el Señor está señalando ciudades para que estos que sin culpa agredieran a muerte a alguien y pudieran refugiarse. Y los está colocando ¿dónde? En las ciudades de los levitas. ¿Para qué? Para que estos puedan ser cuidados por la palabra, por la instrucción de la palabra, por estos levitas. Tuvieran ese acompañamiento de estos hombres en este llamado de impartir la Torá, en este acompañamiento bendito, para luego ser reinsertados a la congregación.
Y dice el 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En justicia ellos iban a recibir su juicio y podían demostrar su inocencia. Pero ¿quiénes iban a ser culpables? Los que en verdad mataran a alguien con la intención. Aquí habla de armas, habla de hierro, piedra, y cuando la intención era por odio, por rencilla, empujar a otra persona, todo aquello que era intencional, por el odio y por el rencor en sus corazones, no podían refugiarse en las ciudades. Pero el Señor aquí está refugiando a aquel necesitado, al que ha recibido injusticia. Entonces el Señor nos habla con esta palabra. Toda injusticia que pueda venir a nuestras vidas, ahí está el cuidado del Eterno. Él viene a nuestra ayuda para hacernos justicia, para cuidarnos, para sanarnos. Estas personas, estos hombres, estas personas que eran recluidos en estas ciudades, necesitaban sanidad, porque es un acontecimiento, pues. Matar a alguien, eso trae conmoción emocional, trae perturbación. Pero el Señor aquí les está diciendo que los iba a refugiar bajo su cobertura, bajo su presencia para ayudarlos. Y algo muy interesante es que estas ciudades entonces quedaban en la ciudad de los levitas, que no solo se encargaban, sino que daban la instrucción. Entonces el homicida sin culpa podía ser instruido, restaurado, para luego volver a la congregación. Y eso es lo que hace el Padre. Él nos restaura, Él nos sana, Él nos restaura para encaminarnos nuevamente cuando pasamos por injusticia, por situaciones donde necesitamos ese amor, esa ayuda, ese socorro de Él. Y por último, el capítulo 36, acá nos habla de que la tierra de Israel es entonces solo para el pueblo. La herencia pasaba en cabeza de los hijos varones. Solo los hombres recibían la herencia de cada tribu. Pero aquí se discute el caso de las hijas de Zelofead. Dice, un israelita de la tribu de Manasés que murió sin hijos varones, pero dejó 5 hijas. Y estas le pidieron a Moisés que ellas tuvieran el derecho a heredar la tierra de su padre. Una petición que el Eterno aprobó, estableciendo entonces un precedente para las futuras generaciones, en que las mujeres podían recibir herencia en ausencia de hijos varones. Anteriormente habían las leyes de que solamente eran los varones, pero estas mujeres, aún conociendo esta ley, fueron ante el Eterno, y el Eterno les concede, Señor, en justicia, porque en equidad y justicia es el reino del Eterno. Su reino consiste en ¿qué? En justicia. Y acá, pero les dio una condición, y les dice que para poder recibir la herencia, ellas debían casarse con hombres de la misma tribu, para que la tierra siempre permanezca en posesión de esa tribu. No casarse con otra tribu, porque luego, cuando viniera el jubileo, entonces esta tierra pasaba a la tribu que correspondía a su esposo, si se casaban con hombres que no fuera de su tribu. Y aquí está la instrucción del Eterno, que aún en esta decisión, tomar en cuenta al Padre en todas las decisiones que tengamos que tomar. Cómo y cuándo, como ellos hacían, que iban guiados por el Eterno, cómo y cuándo se movían de un lugar a otro, cómo y cuándo tomar las decisiones, aún esta decisión de escoger a este esposo, en todas nuestras decisiones, sea el Eterno dirigiendo según su voluntad perfecta. Ellas lo hicieron, ellas obedecieron lo que el Eterno les envió, le dio como ordenanza, que ellas
deberían casarse con hombres de su propia tribu. Y ellas obedecieron. Acá tenemos esa enseñanza entonces de que en todas nuestras decisiones sea guiados por la voluntad del Eterno, por su palabra, por la Torá, por todas las instrucciones que Él nos ha entregado. Una palabra poderosa que me ha enseñado, que nos ubica, que nos direcciona, y le damos gracias al Eterno porque tenemos esa herencia, porque en este caminar, en nuestra vida espiritual, Él es nuestro ayudador. Él nos sostiene, Él nos suple, Él nos levanta, Él nos da ese ánimo, Él nos fortalece con el poder de su fuerza, con el poder de su palabra, con su poderío soberano nos da ese vigor que nos sostiene para no caer, para no desmayar, para estar preparados y prestos para ese encuentro y poder trabajar, poder cumplir ese propósito por el cual el Padre nos ha encomendado, nos ha dado esa encomienda de ser fuentes de agua, de su palabra, que esa palabra, esa fuente corra a través de nuestras bocas, a través de nuestro caminar, de nuestro accionar, y que nuestro conducir sea guiado por Él, que nuestra conducta tenga esos límites que están en la Torá, esos límites que nos bendicen, que nos benefician, que no nos perjudican, esos límites necesarios para caminar victoriosos, y proclamamos ese cumplimiento en nuestras vidas, de que así como este pueblo entró en esta tierra, pasó por esta puerta, nosotros hoy en Shabbat, donde estas puertas estaban abiertas, haya cumplimiento en nuestras vidas de su palabra, en aquello en lo que estamos esperando, que haya la manifestación de su poder en nuestras vidas. Por acá dice que la puerta de Canaán simboliza la herencia que Dios reparte a cada uno de sus hijos, mostrando justicia y propósito en la bendición. Proclamamos eso, que pasamos al otro lado, que en cada situación que podamos estar viviendo, que en cada estación en la que estamos, pasamos al otro lado, victoriosos, que pasamos por esta puerta de cumplimiento de lo que el Padre nos ha dicho, que esta Torá se establece en nuestras vidas y nos mantiene victoriosos y con ese vigor para continuar. Bueno, les bendigo y les animo a revisar todas estas estaciones. Solo revisamos 2 o 3 estaciones. Bueno, faltan unas cuantas. Revisarlas, meditarlas, tomar sus notas y tomar esa palabra para que se establezca en sus vidas y haya firmeza y haya crecimiento, porque es lo que buscamos, ese crecimiento y esa madurez que es necesaria para este tiempo. Bueno, les bendigo, mis amados.